Queridos hermanos que escuchan este mensaje a través de la señal en todo el mundo, es un grato gusto de estar compartiendo la Santa Palabra con todos ustedes. Esperamos que el tema de hoy, que vamos a meditar en él, sea para su beneficio, para el nuestro, para que podamos llegar a ser esos cristianos que Dios espera de nosotros. Iniciamos hoy, después de haber orado, hermanos, buscando en las Sagradas Escrituras el libro de Job, capítulo 27, versículo 3 y 4, dice la palabra del Señor. Mientras me quede vida y haya aliento de Dios en mi nariz, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Es maravilloso estos pasajes del profeta Job, cuando habla acerca de la presencia de Dios en él, el aliento de vida, el aliento de Dios en él. Y él dice que mientras esté Dios a través de su Santo Espíritu en él no pronunciará engaño, ni sus labios pronunciarán iniquidad. El poder del Espíritu Santo es conducirnos, su labor, su función es conducirnos a toda verdad, a cumplir la voluntad de Dios. Dios nos dio la ayuda idónea más grande, que se llama la persona del Espíritu Santo. Jesús cumplió su misión en la tierra y sigue cumpliendo su ministerio en el reino de los cielos, y nos dejó la promesa del Espíritu Santo, la cual nos ha convencido de nuestra maldad, nos ha llevado a toda verdad, nos ha llevado a los pies de Jesús al arrepentimiento. Y vamos a ver unos pasajes de espíritu de profecía y de las Sagradas Escrituras que nos muestran el estado real de la iglesia con el Espíritu Santo, o el estado que no queremos aceptar con la ausencia del Espíritu Santo. Cuando Job habla de que mientras quede en él aliento de Dios en su nariz, dice Job, en mi nariz, dice él, lo personaliza, dice que en él no habrá iniquidad. Y este aliento de Dios en la nariz nos lleva a Génesis, nos traslada a Génesis al momento de la creación. En Génesis 1:20 al 25, Dios crea los animales, todos los animales, tanto del mar como del aire y de la tierra, pero hay una diferencia entre la creación de ellos y la creación del hombre. Allí los crea por el poder de la palabra, solamente ordenándole al agua que produzca los animales de diferentes especies, y en la tierra que se reproduzcan los animales de acuerdo a su género. Pero ya cuando se reúnen Dios, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo para crear al hombre, dice: hagámoslo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ya en el versículo en Génesis 2, versículo 7, vemos que el hombre no es creado por su palabra, sino que dice el siguiente texto, versículo 7: entonces Dios el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente o un alma viviente. Vemos la misma alusión que hace Job, el aliento de Dios en su nariz. Es el poder del Espíritu Santo el que Dios coloca para que nosotros seamos seres con poder, seres capaces de obedecer a Dios, seres capaces de hacer la voluntad de Dios. Ahora quiero que vayamos a una semejanza, a otra forma de cómo el ser humano toma vida cuando el Espíritu Santo llega a él. Un capítulo muy conocido que es el libro de Ezequiel. Ya lo habíamos dicho en la predicación, vamos a tomar unos textos. Ezequiel capítulo 37, que es el valle de los huesos secos. No vamos a entrar en todo el tema, solamente vamos a recordar unos versículos. Sabemos que es una visión que tuvo el profeta Ezequiel, que Dios los llevó en una visión sobre un valle lleno de huesos secos. Pero vamos a tomar solamente el versículo 4 en adelante. Dice: me dijo entonces, profetiza a estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así dice el Señor:
a esos huesos. Yo infundiré aliento de vida. Vuelve la misma alusión de Génesis y de Job. Yo infundiré aliento de vida en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros, os llenaré de carne, os cubriré de piel, os daré aliento de vida y viviréis. La misma alusión, el aliento de vida es el que le da la vitalidad espiritual al ser humano. Dice más abajo en el versículo 8 Ezequiel: y al mirar vi tendones sobre ellos, y la carne y la piel los cubrió, pero no había en ellos aliento. Y me dijo: profetiza al aliento de vida, hijo de Adán, y dile: así dice el Señor, aliento de vida, ven de los cuatro vientos y da aliento a estos muertos para que vivan. Versículo 10 dice: profeticé como me había mandado, y el aliento de vida entró en ellos y vivieron, se pusieron de pie un enorme e inmenso ejército. Amén. Vemos el poder del Espíritu Santo. Jesús, esa fue la fórmula de Jesús: recibir el poder celestial del Espíritu Santo para que en él hubiera la perfección y hubiera el poder que él tuvo. Saquemos tres conclusiones de esta visión de Ezequiel. Primero, en el versículo del 1 al 4 nos muestra lo que éramos antes de conocer la palabra de Dios. Dice que éramos un valle lleno de huesos, secos, sin vida. Pero cuando le profetizaron la palabra, solo la palabra, dice que se formaron, tomaron apariencia. Podríamos decir eso, este primer punto, trayéndolo a la iglesia. Tal vez dentro de nosotros habemos algunos que tenemos la apariencia de cristianos, porque hemos escuchado la palabra de Dios, pero no hemos dado el siguiente paso, que es el que nos da el poder. El segundo punto que podríamos tomar es lo que pasamos a hacer cuando se nos predicó el Evangelio. Dice que tuvimos forma cristiana. Antes del Evangelio éramos un valle lleno de huesos secos. Cuando escuchamos el Evangelio pasamos a tener forma humana, o sea, forma de cristianos, apariencia de cristianos, pero sin poder. Como decía el profeta: Señor, yo los veo, pero en ellos no hay poder. Dios le ordena que profetice al aliento de vida a los cuatro vientos, y ellos tuvieron vida. Entonces nos muestra lo que llegamos a hacer. Dice que un poderoso e inmenso ejército, cuando llega sobre nosotros el aliento de vida. Vemos todas las alusiones que hace Job, que hace Ezequiel, que hace Génesis, acerca del poder vivificador del Espíritu Santo. Ahora, vamos a mirar la parte que a veces no nos gusta ver dentro de la iglesia, pero que el Señor la denunció a través de la profeta la hermana Elena de White. Dice que al recibir el Espíritu Santo tenemos poder, recibimos poder. Yo haría una pregunta, tal vez tú, hermano, donde quiera que estés, contestarías. Yo hago la pregunta: ¿tiene la iglesia poder? ¿Es la iglesia poderosa? Tal vez tú contestarías de acuerdo a cómo tú ves la iglesia en tu localidad. Pero veámosla cómo es la visión que Dios tiene y que Dios denuncia sobre la iglesia, sobre su pueblo. En Joyas de los Testimonios, en el tomo 3, en la página 250, repito, Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 250, dice lo siguiente: la casa de mi padre es hecha lugar de comercio, de donde se han retirado la gloria y la presencia divinas. Por esta razón hay debilidad y falta de fuerza. ¿Cómo ve Dios a su iglesia? Dice que la ve débil y falta de fuerza. Pero da la razón también. Dice: la casa de mi padre es hecha lugar de comercio. Mira, mis queridos hermanos, cada uno analizará la iglesia. Cada uno tiene una visión que Dios le coloca en su corazón. Pero la denuncia que Dios hace es que la iglesia o la casa de Él se ha convertido en un lugar de comercio. Es algo que casi nadie quiere denunciar. Tal vez los que a veces lo denunciamos, tal vez nos aplacan dentro de la iglesia para que no
volvamos a predicar o para que no saquemos esto a la luz pública. Pero quiero que veamos ahora el problema en que nos hemos encontrado. El problema es que el Espíritu de Profecía dice que se ha retirado la gloria de Dios y la presencia divina. ¿Cuáles son las causas? Primero, denuncia que la casa de Dios se ha convertido en un lugar de comercio. Vayamos también en el libro de Joyas de los Testimonios, ya en el tomo 2, página 201, dice la palabra del Señor a través de la hermana Elena de White. A causa de la irreverencia, en la actitud, en la indumentaria y el comportamiento, por falta de una disposición a adorarle, Dios ha apartado su rostro de aquellos que se habían congregado para rendirle culto. Es otra denuncia que el Señor hace a través de la pluma inspirada. Ya vuelvo y repito, dice que a causa de la irreverencia. Hagamos un análisis. ¿Hay irreverencia en la iglesia? Qué bueno es cuando leemos en los textos de Espíritu de Profecía o en la misma Biblia, cuando el pueblo de Dios se congregaba, cuando estaba el santuario terrenal, cuando estaban en la presencia de Dios, nadie se movía, nadie hablaba, nadie murmuraba. Estaban esperando la salida del sumo sacerdote del lugar santísimo del santuario terrenal. También dice en la actitud, en la indumentaria, en cómo me visto, cómo vengo yo a la casa del Señor, y en la disposición a adorarle. Por eso el Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Saben? Son 4 puntos que el Señor dice que por ellos Dios ha apartado su rostro de aquellos que se habían congregado para adorarle. Pero hay muchos hermanos que dicen: no, la indumentaria es lo de menos. ¿Cómo me he visto yo? Al Señor no le interesa. Al Señor le interesa lo que hay dentro de mi corazón. Mateo 12:34 dice: de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, como yo exteriorizo, así está mi corazón. Hay muchos corazones que uno se da cuenta que están bastante desnudos, que poco lo cubren, porque así exteriorizan la forma en que está su corazón. Dice, ya llevamos 5 puntos por los cuales la iglesia tiene debilidad. Dice que porque se ha convertido en lugar de comercio, por la irreverencia, por la mala actitud para adorarle, por la indumentaria y por el comportamiento dentro de la casa. El Señor ha apartado su rostro. Pero también la Biblia nos lo presenta. Quiero que vayamos al libro de Josué, el libro de Josué capítulo 7, que es un pasaje también muy conocido, que era cuando el pueblo de Dios lo estaba conduciendo a la Canaán terrenal, y lo estaba llevando, y pasaron el Jericó, y tenían que ir a conquistar a Jericó, y Dios les da unas instrucciones para llegar a Jericó. Les dice en el capítulo 6 de Josué, versículo 18, antes de que entren a la ciudad, cuando estén en la ciudad, cuidado de lo que van a hacer, dice el Señor. Guardaos, versículo 18, guardaos de las cosas condenadas, no toquéis ni toméis cosa alguna de ellas, para no traer vuestra destrucción y turbar el campamento de Israel. Dios les hace una advertencia: cuando lleguen y se tomen la ciudad, la riqueza, el tesoro, el oro y la plata, dicen que es para el tesoro de la casa del Señor. No lo tomen, dice el Señor, para que no llegue la desgracia sobre el pueblo. Capítulo 7, versículo 1, resumamos el versículo 1, dice: pero Acán tomó algunas cosas, y el enojo del Señor se encendió contra los israelitas. Sabemos que Acán tomó oro, plata y un manto, lo ocultó dentro del pueblo de Dios. Pero mire que Dios denuncia, y aquí la palabra del Señor nos dice que solamente fue Acán el que tomó cosas prohibidas, pero la palabra del Señor dice que entonces el Señor encendió su ira contra Israel completo. Eso nos da una alusión de que cuando tenemos cosas ocultas
o sea, pecados guardados dentro de la casa del Señor, el Señor dice, de acuerdo al texto, su ira es con todo su pueblo. Tendremos cosas ocultas. Habrán hermanos dentro de nuestras congregaciones con pecados ocultos, por rebeldía. Tal vez algunos tengamos ello, y por eso la iglesia es débil. ¿Qué pasó después de que Acán ocultó estas cosas? En el mismo capítulo 7 dice que ellos querían ir, Dios los condujo a que se tomaran a la ciudad de Ahí, pero en la ciudad de Ahí fueron derrotados. En la primera incursión que tuvieron fueron derrotados, murieron 36 israelitas. Y Josué se va todo preocupado, dice en el versículo 6 del capítulo 7. Entonces Josué rasgó su vestido y se postró en tierra sobre su rostro ante el arca del Señor hasta la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué le dijo a Dios, le reclamó a Dios, porque ellos venían ganando todas las victorias, porque Dios estaba con ellos, porque Israel no había pecado hasta ese día. Y Josué le dijo a Dios, versículo 7, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el río Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que se nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Viera la lamentación al ver el pueblo débil, el pueblo derrotado, y le hace el reclamo a Dios. Lo que hacemos, Señor, tanto que trabajamos, tanto que oramos, y la iglesia no tiene poder. Hacemos campañas, Señor, y no vemos los resultados. Continúa diciendo, el Señor le contesta a Josué, versículo 10. El Señor respondió, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Vuelve el Señor y le dice, Israel ha pecado. El Señor no dice, Acán ha pecado. Dios le habla a Josué y le dice, Israel ha pecado. No habla del pecado individual, sino del pecado corporativo por causa de uno. Israel ha pecado, han quebrantado mi pacto que les había mandado, han tomado de las cosas condenadas, han hurtado, han mentido y aún las han escondido dentro de los enseres. Mira que Dios hace la referencia, han pecado, han ocultado, han guardado, generaliza al pueblo de Dios por un solo pecador, en el caso de Acán. Versículo 12, vienen las consecuencias. Dice el Señor, por eso los israelitas no podrán enfrentar a sus enemigos, sino que ante ellos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser condenados. Ni estaré más con vosotros hasta que destruyas el anatema que está en medio de vosotros. Dios presenta la consecuencia sobre un pueblo por causa de un pecador. Pero el Señor le dice que no estará más con Israel, se apartará de Israel y no podrá contra sus enemigos. Viene siendo lo mismo que estamos tomando de la debilidad del pueblo de Dios. Hablábamos primero porque se ha convertido en lugar de comercio, por la indumentaria, por la irreverencia, pero ahora nos viene a hablar también por el pecado que permitimos dentro de la casa del Señor. Por aquellos pecados, hermanos, nosotros sabemos que hay muchos hermanos o habemos con pecados ocultos, los guardamos, los toleramos, los permitimos, no los denunciamos y nos hacemos acarreadores a las consecuencias. Dice el Señor, no estaré más con Israel hasta que saquéis el anatema de en medio de vosotros. Ahora quiero que miremos también otro pasaje. Estamos denunciando, presentando en una forma cariñosa la palabra del Señor, revisándonos nosotros mismos de acuerdo a la visión que Dios nos da a través del Espíritu de profecía y de su santa palabra, de cuál es nuestro estado y cuál es la causa de ese estado. Y nos presentó una iglesia débil, falta de fuerza, pero también nos está mostrando el por qué, cuál es la causa que lo ocasiona esa debilidad. En el libro de Ezequiel, capítulo 8, dice la palabra del Señor. Sabemos que
nos habla acerca de la visión que tuvo el profeta Ezequiel. Estando en visión, Dios lleva a Ezequiel y le presenta a la iglesia, a su pueblo, y lo lleva en visión al propio templo de Dios y le hace ver lo siguiente. Dice en el capítulo 8, versículo 3: aquella semejanza extendió la mano y me tomó por el pelo de mi cabeza. El Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visión de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta norte del atrio interior, donde estaba el ídolo del celo. Primero, Dios lo lleva en visión y le muestra un ídolo que tenían dentro del templo de Dios. El ídolo del celo lo llaman aquí. Versículo 4 dice: allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, versículo 5: hijo de Adán, levanta tus ojos hacia el norte. Levanté mis ojos hacia el norte, y junto a la puerta del altar vi el ídolo del celo a la entrada. Versículo 6, mira las consecuencias. Entonces me dijo, hijo de Adán, ¿ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete y verás abominaciones mayores aún. Si continuáramos leyendo los siguientes versículos, Dios lleva a Ezequiel dentro de las recámaras de los que ministraban la casa del Señor y quemaban inciensos y tenían las paredes pintadas con imágenes, dice la palabra del Señor. Y eso tenía que traer una consecuencia. En el capítulo 9, versículo 3 dice lo siguiente: la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre quien había estado y se trasladó al umbral del templo, y el Señor llamó al varón vestido de lino que tenía el tintero de escriba. No vamos a leer el resto de consecuencias, que fue la destrucción del pueblo de Israel, pero nos muestra de que la presencia divina fue sacada. El Señor dice: ¿ves Ezequiel lo que hace mi pueblo para sacarme de mi santuario? Lo sacaron del santuario. Dice en el capítulo 9, versículo 3, que la presencia de Dios, la gloria de Dios que estaba en medio de los querubines, se alzó, salió y se fue para el umbral del templo. Consecuencias: Dios entregó este pueblo en manos de sus enemigos, fueron destruidos. Y dice que empezó por los líderes, fueron pasados a espada. ¿Por qué? Por haber sacado a Dios de en medio del pueblo de él. Ahora, las consecuencias de la ausencia del Espíritu Santo se dan a entender, se dan a saber, a conocer, y lo hemos experimentado dentro del pueblo de Dios. Veamos nomás, por ejemplo, cuando se hacen campañas, que es la que nos toca a nosotros hoy en día. Se mueven medios logísticos, se reparte literatura, nuestros hermanos invitan a nuestros vecinos, familiares, amigos, se trae un predicador con talento, con dones, con capacidad de oratoria, de predicación, con sabiduría, y los resultados al final de la campaña son pobres. Y vemos dentro de la misma semana, tal vez de campaña, 15, 20 hermanitos y 1 o 2 visitas tal vez. ¿Cuál es la causa? El Señor también la denuncia a través del Espíritu de la profecía. Testimonios para la Iglesia, en el tomo 8, la página 29, dice lo siguiente: la ausencia del Espíritu Santo es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. Vuelvo y repito: la ausencia del Espíritu Santo es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. Puede poseerse talento y todo don, pero sin la presencia del Espíritu Santo, ningún corazón se conmoverá. ¿Por qué no hay resultados a veces en las campañas? Porque decía también el Espíritu de Profecía antes, porque la iglesia ha perdido el poder. La iglesia debería tener el poder que tenían los tiempos de Moisés, de Josué, que ese pueblo pasaba y las demás naciones le temían. Pero era porque Dios, el Dios vivo,
nuestro Dios estaba con ellos, iba adelante con ellos, iba venciendo ejércitos completos. Pero hoy en día el Señor denuncia debilidad y falta de fuerza. ¿Saben? Jesús mismo lo dijo antes de irse en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. El Señor decía, nos daba el secreto, la clave para que hubiera en nosotros poder. Dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Jesús nos dejó la clave, es el Espíritu Santo. Jesús partió, está ministrando en el santuario celestial y nos dejó el Espíritu Santo, y Él mismo nos dijo, os conviene que yo me vaya. Y el Espíritu Santo está donde quiera que nosotros clamemos, donde llevemos nuestras vidas a la santidad, seremos revestidos y llenos de poder para que seamos ese ejército poderoso que dice el profeta Ezequiel, que se convirtieron esos huesos secos cuando recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos lleva a la santidad. Él nos convence de todo, pero nos conduce a la santidad, y la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá a Dios. El 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios el Padre, santificados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados por su sangre, gracia y paz os sean multiplicados. Mira, la santidad no la quieres tú, tus obras no te llevan a la santidad. La palabra del Señor dice, no la da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien está haciendo toda la actividad en el pueblo de Dios. Nos ha convencido para traernos del mundo, nos ha mostrado el pecado, nos guía, nos convence, nos aconseja, nos enseña a orar. Todo lo hace el Espíritu Santo y nos lleva a la santidad para poder ver a Dios algún día. Dice que el Espíritu Santo nos lleva a obedecer, pero también el Espíritu Santo nos lleva a una verdadera adoración. ¿Saben? Alguien revestido del Espíritu Santo adora como Dios quiere. Y nos lleva, me conduce a Juan 4. Pero que miremos en el libro de San Juan, capítulo 4, que sabemos que es el pasaje cuando Jesús se encuentra en el pozo de Jacob con la samaritana. Y empiezan a hablar del agua de vida. Jesús se presenta que Él es el agua de vida. Quien bebe de esta agua jamás tendrá sed. Y la samaritana, por alguna razón, ella es la que inicia el tema, diciéndole, Señor, nuestros padres adoraron en los montes, pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se adora. Y Jesús le dice lo siguiente, capítulo 4, versículo 21. Jesús declaró, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, la hora viene y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estos adoradores son los que el Padre busca. Debemos llegar a ser adoradores en espíritu y en verdad, porque lo declaró el mismo Jesús, dijo, estos adoradores son los que mi Padre busca. Adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué es en espíritu y qué es en verdad? Sabemos que en verdad podemos citar 4 verdades. Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Son personas, los verdaderos adoradores en verdad son personas que reconocen a Jesús como su único Salvador. También nos dicen en Salmo 119, 142, que tu ley es verdad. Un verdadero adorador en espíritu, en verdad, es aquel que reconoce la ley, los mandamientos, como su guía principal. También nos dice el libro de San Juan que tu palabra es verdad. Aquel verdadero adorador reconoce la palabra de Dios como su única carta de navegación y no le quita ni le añade ni una tilde ni una jota. Y también nos dice el libro de San Juan que el Espíritu de verdad, el Espíritu es verdad.
son aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice: todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son llamados hijos de Dios. Ahí analiza tu vida. ¿Eres un verdadero adorador en espíritu y en verdad? ¿Saben? Tal vez la samaritana no le entendió mucho a Jesús. Tal vez al cabo del tiempo entendió. Pero hoy nosotros tenemos la ventaja de la palabra escrita y sabemos cuál tiempo es el que se refería a Jesús cuando dijo: viene el día que ni en los montes ni en Jerusalén se adorará. ¿Dónde más entonces? ¿A qué hacía referencia a Jesús? Pablo nos da una idea, o nos presenta dónde es que debemos adorar. En 1 Corintios 3:16, que es un versículo muy conocido, donde dice: ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios? Y en 6:19 nos dice: vosotros, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y el que destruye el templo del Espíritu Santo o el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Ahora miremos en el libro de Romanos 12, complementémoslo con Romanos 12, versículo 1 y 2 dice: así, hermanos, por la tierna misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestro cuerpo. Pablo vuelve a hablar acerca del templo como lugar de adoración. Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Recuerda que Jesús decía: los adoradores en espíritu y en verdad son los que el Padre busca. Y Pablo aquí nos dice que el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Y Romanos 12 nos dice que presentemos nuestro cuerpo en culto espiritual, agradable, perfecto, limpio, para que el Señor more en él. Versículo 2 dice: y no os conforméis a este mundo. Estamos estudiando este tiempo el tema de la mayordomía, las prioridades en nuestra vida. Pablo dice: y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Saben? Pablo en el versículo 2 del capítulo 12, él menciona que transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Cuando el Espíritu Santo ha cambiado mi mente, que el Señor nos prometió que nos cambiaría, nos daría un corazón nuevo, una mente nueva, un pensamiento nuevo. Dice que cuando eso sucede a nosotros, entenderemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mientras no entendamos esa parte, nos seguirá gustando el mundo, porque el Espíritu Santo no ha hecho la obra en nosotros, no porque Él no quiera hacerla, sino porque no le hemos permitido que Él haga. ¿Saben? Cuando transformamos nuestras vidas, cuando permitimos que seamos transformadas nuestras vidas, nosotros debemos de llegar a la semejanza de Jesús. En Juan 14, 1 al 3, recordamos que Jesús anuncia su partida, y Él dice que se va a preparar moradas. Y en el versículo 3 dice: y cuando haya preparado lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Saben? Cuando Jesús dice vendré y os tomaré a mí mismo, está hablando de los mismos adoradores en espíritu y en verdad. O sea, aquellos semejantes a Jesús, aquellos que han logrado desarrollar un carácter con la ayuda del Espíritu Santo semejante al de Jesús. A esos viene a buscar el Padre. Y Jesús dice: vendré y os tomaré a mí mismo. También lo dice en Gálatas 2:20, cuando Pablo dice que ha muerto al yo, que ya se crucificó junto con Jesucristo, y que ya no vive él, sino que Cristo vive en él, y que las obras que él vive en la carne las vive por fe en el Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí, dice Pablo. Cuando tú permites que el Espíritu Santo entre en tu corazón, transforma su vida. Usted no vuelve a ser igual y terminas viviendo una vida semejante a la de Jesús. Todas las virtudes de Jesús las deposita el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para que nuestra vida, nuestras obras, como dice Pablo, las obras que vivo en la carne las vivo por fe. O sea, ya mi vida cotidiana es en pro de glorificar a nuestro Señor Jesucristo. A ese punto debemos de llegar, y lo dice en Palabras de Vida el gran maestro, que un pasaje muy hermoso, la página 47 dice lo siguiente: Cristo está aguardando
con deseo anhelante la manifestación de sí mismo en la iglesia. Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces vendrá a buscar a los suyos. Mira, es claro, Espíritu de Profecía, que dice que Jesús desea con anhelo ver su carácter reproducido en nosotros. Dice que cuando esto suceda, entonces Él vendrá a buscar a su pueblo. Eso me lleva a Mateo 24:14, cuando la palabra del Señor dice, y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo por testimonio, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá Jesús? Cuando el testimonio nuestro, nuestras vidas, se parezcan a la de Jesucristo. Y por esos adoradores en espíritu y en verdad, vendrá el Señor. Toda esta obra que estamos hablando la hace el Espíritu Santo. Primero hablamos y presentamos la ausencia del Espíritu Santo y qué consecuencias trae en la iglesia. Pero ahora estamos viendo las maravillas que Dios hace a través del Espíritu Santo en nosotros cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. La Biblia y el Espíritu de Profecía nos ha mostrado hoy lo siguiente. Primero, sin el poder del Espíritu Santo somos un valle lleno de huesos y fuera de eso secos. Con el poder del Espíritu Santo, otra enseñanza, con el poder del Espíritu Santo somos un ejército poderoso, que como iglesia aún somos débiles. Causa, no porque Dios quiera, sino porque nosotros hemos ocasionado de tal forma que dice que el rostro de Dios, que el Espíritu de Dios se ha apartado de la iglesia. Que somos llamados a adorar en espíritu y en verdad, ya que Dios solo vendrá por verdaderos adoradores. Y otra enseñanza que nos ha dejado el tema de hoy es que Jesús vendrá solo por los que tienen un carácter semejante al suyo, y solo el Espíritu Santo puede ayudarnos a transformarlo. Ahora, la pregunta del millón es, primero, sin el Espíritu Santo no somos nada. Con el Espíritu Santo podemos ser lo que Dios quiere que seamos. La pregunta es, ¿cómo haces tú y cómo podría hacer yo para tener el poder del Espíritu Santo? La palabra del Señor nos da todas las respuestas. Y miremoslo en Joyas de los Testimonios. En el tomo 3, en la página 250, dice lo siguiente: cuando pongamos nuestro corazón en unidad con Cristo y nuestra vida en armonía con su obra, el Espíritu que descendió sobre los discípulos en el día del Pentecostés descenderá sobre nosotros. Maravilloso. Vamos a desglosarlo. Dice, cuando pongamos nuestro corazón en unidad con Cristo. ¿Cuál es mi corazón? ¿Cuál es tu corazón? Tu pensamiento. Cuando mi pensamiento sea el mismo pensamiento de Jesús. Primera parte. Segunda dice, y nuestra vida en armonía con la obra de Dios, con la obra de Cristo. Mi vida en armonía con la obra de Jesús. ¿Cuál fue la obra de Jesús? Vino a salvar el mundo, vino a buscar a los perdidos. Entonces, cuando mi vida yo la ponga al servicio de Dios para ir a buscar a los perdidos, dice que cuando tengamos esos dos requisitos, entonces el Espíritu que descendió sobre los discípulos en el Pentecostés vendrá sobre ti y vendrá sobre mí. También dice lo siguiente en la página 40 de Joyas de los Testimonios del mismo libro. Dice, en este mismo instante su Espíritu y su gracia son para todos los que necesitan y quieran aceptar su palabra al pie de la letra. Oh querido hermano, tal vez estás viendo y no eres de la denominación adventista del séptimo día. La palabra es clara, dice que debemos de aceptar la palabra de Dios al pie de la letra, sin quitarle ni aumentarle, sin cambiar su ley. Sus mandamientos no pueden ser tocados, alterados. Trae sus consecuencias, lo dice en Apocalipsis 22, 18 y 19, lo dice en Mateo 5, 17 al 21. Hay una promesa muy grande, que es la del Espíritu Santo. En Ezequiel 36, 26 y 27 dice la palabra del Señor: os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Promesa segunda:
pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. ¿Te das cuenta, mi querido hermano, por qué a veces no guardamos los mandamientos de Dios, las normas de Dios, los preceptos de Dios? Por la ausencia del Espíritu Santo. Porque dice el Señor, y haré. Qué maravilloso es nuestro Dios. Él sabe que para nosotros se nos dificulta. Él sabe que solos no podemos, que apartados de Él nada podemos. Por eso Él dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que guardéis mis mandamientos, mis normas y las cumpláis. Dios quiere salvarte por encima de todo. Tienes que abrir el corazón y clamar, como lo hizo el profeta Ezequiel a los 4 vientos, pidiendo el aliento de vida descienda sobre cada uno de nosotros y haya en ti y en mí poder, de tal forma que seamos parte de ese ejército militante y triunfante de Dios. Apocalipsis 3:20, un pasaje muy conocido, dice la palabra del Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios está tocando la puerta del corazón de cada uno de nosotros. Ya nos ha tocado y nos ha llamado. Tal vez hemos acudido a la iglesia, pero realmente no le hemos abierto el corazón a nuestro Señor. ¿Saben? Es terrible de que ese llamado, esa oportunidad no va a ser para siempre. En Génesis 6:3 dice el Señor: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Algún día se retirará el Espíritu Santo de llamarte tanto. Y peor aún, quiero que miremos este pasaje que suena como una poesía romántica en el Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 2 en adelante, donde nos presenta de que el Espíritu Santo no nos va a buscar para siempre. Dice la palabra del Señor: yo dormía, versículo 2, pero mi corazón velaba, y oí que mi amado llamaba: ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabello está lleno de rocío, lleno de las gotas de la noche. He quitado mi ropa, ¿cómo volver a vestirme? He lavado mis pies, ¿cómo volver a ensuciarlos? Mi amado puso su mano sobre el cerrojo de la puerta, y mi corazón se conmovió. Me levanté para abrir a mi amado, y mis dedos gotearon mirra que corría sobre el pasador de la puerta. Abrí, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras él se fue mi corazón. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no respondió. Me hallaron los guardas de ronda de la ciudad, que rondan la ciudad, me golpearon e hirieron y me quitaron mi manto. Los guardas de la muralla: hijas de Jerusalén, os conjuro, si halláis a mi amado, decidle que desfallezco de amor. Ya llegó el amado, tocó el corazón y no le quisieron abrir a tiempo. Cuando ya quiso buscar abrirle la puerta a su amado, ya el amado se había ido. Y si tú buscas el espíritu de profecía, ese amado es Jesucristo, el que está tocando las puertas de tu corazón para entrar a habitar en tu vida, para cambiar su vida, para transformarla y llevarla a la santidad, para que podamos ver a nuestro Señor Jesucristo cuando venga en poder y gloria. Pero tú eres el que decide si le abres al Señor o lo tienes cerrado, tal vez obstruida la puerta de tu corazón con las cosas de este mundo que no le permiten a Jesús entrar. Hay prioridades en este mundo, y la prioridad de todo cristiano es el reino de los cielos, es buscar a Jesús, clamar al Espíritu Santo. Queridos hermanos, cerremos con este versículo. El libro de Isaías nos dice en el capítulo 55, versículo 6: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto que está cerca. Aprovechemos el tiempo de gracia. Este tiempo no será para siempre. Jesús está por venir, tú lo sabes y yo lo sé, pero estamos haciendo la preparación de vida, estamos clamando al Espíritu Santo, estamos bregando a conservar la iglesia limpia, sacando las cosas que obstruyen la entrada del Espíritu Santo a nuestra iglesia o a nuestras vidas. Seamos centinelas de la casa del Señor.
vigilemos nuestra vida y vigilemos la iglesia, porque de ella Dios nos pedirá cuenta. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Amén.